Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Para la honra y la gloria de nuestro Dios, a estudiar esta clase de escuela dominical para edificarnos, para aprender, para recordar, para saber más cosas de la palabra del Señor y para ponerlo por obra, para practicarlo, gloria al Señor, que es lo que nosotros debemos de hacer: conocer, leer, estudiar y practicar lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Seguimos en el estudio de primera, segunda y tercera de Juan. El amor de Dios para con nosotros, el amor entre nosotros, cómo debemos de tratarnos entre nosotros, cómo debemos de comportarnos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestro testimonio, gloria al Señor. Eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades, que no vamos a tener pruebas, porque es necesario que venga la prueba. Pero el que está en nosotros es mayor, más fuerte, más poderoso que el que viene en contra de nosotros. Aleluya. Vamos a dar inicio, hermanos, a esta clase de escuela dominical con una oración. Y yo quiero pedir en esta ocasión a mi hermana Angélica que nos dirija en esta oración. Gloria al Señor. Aleluya, Señor de gloria. Este lindo día, Padre Santo, te adoramos, gracias, Cristo Jesús, bendecimos, Señor, por permitirnos, Señor, te damos la honra y la Padre gloria. Santo, estudiar su palabra. Santo Padre es tu Santo, nombre, te Jesús. pedimos, Señor amado, que sea su Espíritu Santo, Oh, quien Dios venga a dirigir eterno, a nuestro hermano maestro, Padre unja, Santo, Señor, y a con su nosotros, Señor, Espíritu los Santo alumnos, Padre Santo, nos dé, cada Señor, vida, cada corazón. esa Dios, gracia gloria. para entender, Señor, su Unja, palabra y Señor, ponerla nuestro por obra, mente, Padre Santo. nuestro oído, Ayúdenos, nuestro Señor corazón, amado, a a su entender, Espíritu Padre Santo, Santo, ayúdenos, Señor. Oh Espíritu Oh, Dios Santo, de le gloria. invitamos que sea usted, Damos mi Dios honra, amado, gloria quien y venga a alabanza dirigir, a su Padre nombre, Santo, oh Dios. todo cuanto se haga, Bendiga, Padre Santo. Señor, a los que ya están Bendito Rey presentes. de los cielos, Padre Santo. Bendiga, Dios de Oh gloria, Espíritu aquellos que Santo, vienen le en camino invitamos, Jehová conmigo, bendito, que sea usted, Señor, con que ganas tome de la estar en su posesión, casa amado bendita, Cristo, de Señor, todo lo que para se haga adorarle, y se diga, Padre para Santo. bendecirle, oh Mire, mi Dios Dios eterno. amado, nuestros hermanos, Señor, que están en camino, tráigalos con bien, Padre En el Santo, nombre para poderoso juntos, Señor, adorarle, de Jesús para de juntos Nazaret. gozarnos, Señor, en su palabra, Padre Dios de Santo. gloria. Gracias, Dios Todopoderoso. Que sea usted, Gracias, Señor, Cristo Jesús. glorificándose Oh Espíritu Santo, en cada mire los vida, oyentes, en Señor, cada por medio, corazón, Padre Señor, Santo, de de gloria. este Le medio, adoramos y Cristo le Jesús. bendecimos, Lo Dios ponemos eterno. también en sus manos, amado Oh, Dios Rey de de los gloria, cielos, que estamos, sea su Señor, Espíritu Santo en su gracia, tocando en sus su poder, corazones, Dios Padre de gloria. Santo, impactando sus corazones. En el Señor amado. nombre Gracias poderoso todo de lo que se hace, Jesús de Señor, Nazaret. se hace para la honra y gloria de su nombre, amado Bendito Cristo. tú eres, oh Dios Espíritu eterno. Santo. Gracias, Gracias, Cristo gracias Jesús. infinita, Amén. Gloria Señor. a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Mire que esta clase también trae de todo, hermano. Amén. Aquí trae suficiente para que podamos sacarle el jugo. Nos habla de amarnos unos a otros, nos habla de entender y saber las doctrinas falsas, nos habla, hermanos, del comportamiento, nos habla de tantas cosas que nosotros debemos de saber y practicar. Gloria al Señor. Relacionarnos entre nosotros, hermanos, y poder hablar con la verdad. Gloria al Señor. Primera de Juan 3, 19, 20, 21, 22, 23. Y ahí nos brincamos al capítulo 4. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Amén. Y Él sabe todas las cosas. Amén. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera
cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. No nos lo puso en opción, fue mandato. 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Segunda de Juan 7. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. El versículo 9. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Aquí tenemos bastante. Tenemos de todo. Qué precioso es estudiar la palabra del Señor, porque ahí podemos nosotros, hermanos, encontrar las verdades por las cuales nos podemos conducir en esta vida y podemos saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Quién tiene el Espíritu de Dios y quién tiene el espíritu del anticristo. Y ahí nosotros nos podemos identificar de quién somos, qué es lo que practicamos, qué sabemos, cómo nos comportamos en esta vida. La Escritura nos enseña claramente cómo debemos de comportarnos. La verdad central nos dice: los cristianos deben discernir entre la verdad y el error. En otras palabras, entre la verdad y la mentira. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo tratando de torcer la palabra del Señor. Versículo clave, Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y de eso, hermanos, nosotros sabemos y estamos seguros, hemos escuchado y hemos sabido de tantos que han salido por el mundo, hermanos, enseñando doctrinas de error.
enseñando conforme a su propio entendimiento y a su propio conocimiento. Mire que ayer estaba escuchando a un tipo que sale a través del Facebook diciendo que Dios habita en la oscuridad, que Dios habita en las tinieblas, que Jesucristo habita en las tinieblas. Y digo yo, ¿hasta dónde puede llegar el enemigo usando a estas personas? Y estaba el tipo haciendo alusión a que las caravanas que vienen con ese eclipse que va a llegar, es que Dios está aprobando y va a pasar el eclipse por donde estas personas nadie las va a mirar y van a poder entrar a Estados Unidos. Mire qué aberración más terrible, tremendo. Y diciendo que es Dios el que va a estar presente ahí porque va a ser oscuridad en el eclipse. Cosa más errada no puede haber. La Biblia claramente nos dice que Dios es luz. Entonces, ¿cómo es que habita en oscuridad? ¿Y cómo es que habita en tinieblas? Si Dios es luz. Y todo el que viene a Dios, viene a la luz. Y anda en la luz. Y no puede tropezar. No puede extraviarse. ¿Por qué? Porque anda en la luz. La luz de Cristo Jesús. Aleluya. Ahora conocemos un poco mejor a estos voluntarios. No permitamos que los miembros de su familia votaran porque su conocimiento habría sesgado el resultado. Cuando tenemos una relación cercana con alguien, naturalmente llegamos a conocerlo mejor. Esto es cierto en nuestras relaciones con los demás y en nuestras relaciones con Dios. Cuanto más conocemos al Padre, tanto más fácil es entender su palabra y reconocer su voz. En esta lección descubriremos por qué es tan importante conocer y guardar la verdad de su palabra. ¿Qué tan importante es eso? Guardar la verdad de la palabra. ¿Cómo vamos a conocer la palabra? Leyéndola, estudiándola, relacionándonos con Él. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Orando, platicando con Él, con el Padre, con el Hijo, por medio del Espíritu Santo, que nos da palabras para poder dirigirnos a nuestro Padre y poder, hermanos, interactuar con Él. Entre mejor le conozcamos, más fácil vamos a entender su palabra. Es como entre nosotros, entre mejor amistad tenemos, entre mejor cercanía tenemos unos a otros, mejor nos conocemos. Pero ¿por qué hay gente que prefiere mejor mantenerse a la distancia? Prefiere mejor mantenerse aislado. Eso no quiere decir mucho. Y por ahí vamos a llegar al ratito. En el pasaje que estudiaremos hoy, Juan anima a los creyentes a recordar que Dios lo sabe todo y que su verdad supera nuestros sentimientos. Se nos anima a acercarnos confiadamente a su presencia y presentarle nuestras peticiones. Al creer en Dios y amarnos unos a otros, permanecemos en comunión con Dios y podemos distinguir entre la verdad y la mentira. El Espíritu de Dios mora en nosotros y nos ayuda a conocer la verdad y a andar en ella. Es precioso, hermanos. Es precioso. ¿Cómo nosotros podemos andar en la verdad? Conociéndola. Porque ¿quién puede andar en la verdad si no la conoce? ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Nadie puede conocer al Padre, nadie puede llegar hacia el Padre si no es a través de Jesucristo. El que nos da la salvación, el que nos da la vida eterna, el que nos conduce, hermanos, en el camino que nosotros debemos de andar. Porque la lección antepasada decía, el que cree en Dios, el que conoce a Dios,
el que ha recibido las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, debe de andar como Él anduvo. Y así como nosotros debemos de andar. Ahora, en esta clase, hermanos, nosotros tenemos que saber que nos amamos unos a otros y que tenemos que distinguir la verdad de la mentira. La enseñanza de verdad, la enseñanza de la palabra de Dios y las enseñanzas que son inventadas por los hombres. Hermano, conocemos la verdad pero no la practicamos. Y ese es un error terrible. A ver, conocemos la verdad y conocemos la mentira. ¿Qué pasa? Usamos más la mentira. Y eso, hermanos, es un problema grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vida eterna o muerte eterna. Entonces, díganos. Es que hay una cosa, la conocemos, no la practicamos, pero la esencia está, ¿la creemos o no? Pues si no la practicamos, nos está diciendo bastante. Quiere decir que no la creemos. Porque si la creemos y no la practicamos, somos mentirosos. Estamos mintiendo y el mentiroso no heredará. Es de pensarlo. Es de pensarlo porque a veces nosotros leemos, gloria a Dios, amén, ya leímos. Pero, ¿qué efecto provocó en nosotros esa lectura? Lo que conocemos, lo que sabemos, tenemos que practicarlo, hermanos. Y practicarlo no es, como dice por ahí un proverbio popular, no es taquito de glotones. Practicarlo no es así nomás, practicarlo, sí, amén, gloria a Dios, no. Para practicarlo tenemos que esforzarnos, tenemos que decidirnos, tenemos que, hermanos, definir nuestra vida para poderlo practicar, porque si no, vamos a seguir caminando en dos aguas. Se empieza primero así, vamos a decir entonces, practica, ¿verdad? La práctica. Pero su totalidad es vivir. Vivir. Sí. Todos comenzamos aprendiendo. Sí. Entonces, aprendiendo, practicamos. Al practicar, vamos a vivir. A vivir. Vamos a vivir. Y eso es diario, A vivir. un estilo. Está la vida. Un estilo de vida. Ahora, ¿por qué es que no lo podemos hacer? El niño que le dijo al papá, papá, ¿será posible vivir en santidad toda la vida? Y dijo, hijo, no, no se puede. Un año, un mes, un día. Y el viejo decía, no, es que no se puede. Porque él estaba cotizando las actividades diarias. ¿Verdad? Hasta que llegó el niño y le dijo, papá, un minuto. Y reflexionó el viejo y dijo, espérame, digo, yo creo que con mucho esfuerzo, sí se puede vivir en santidad un minuto. Ahí está. Digo, ahí está la clave, papá. Hay que vivir la vida minuto a minuto. Y podemos, sí podemos. Pero, hermanos, los afanes de esta vida nos empujan. Y si nosotros no estamos conscientes de esto, entonces nos logra desequilibrar, como cuando está haciendo aire fuerte, ¿no? Y usted va caminando y el aire lo empuja, como que lo saca poquito del camino. Pero ¿qué hace usted? Vuelve a meterse al camino para seguir caminando por donde venía. Porque si se deja llevar por el aire, ¿quién sabe a dónde viene a parar? ¿Qué es lo que resta de nosotros? Esforzarnos y procurar siempre, hermanos, la justicia, el amor, la paz. Aquí hay alguien que dice que el que se mete al Redentor termina crucificado, no, pero tenemos que practicar la paz. Bienaventurados los pacificadores,
Mire qué precioso. Es el reino de los cielos. Tiene promesa. Tiene promesa. Entonces, ahora nosotros debemos de enfocarnos en conocer la palabra, vivir la palabra y saber entender las verdades bíblicas y las mentiras que traen los que pretenden decir que son verdades bíblicas y no lo son. Que son aberraciones, que son pensamientos humanos, que son consideraciones de ellos, como les comentaba de esta persona. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar el error del falso maestro de decir que Dios habita en tinieblas? Jamás, jamás. Digo el Señor, sea la luz cuando todo era tinieblas, y fue la luz. ¿Por qué? Porque Él es luz y en Él no hay tinieblas. Gloria al Señor. Primera de Juan 3, 19, 20, 21 y 22. Aleluya. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Puesto si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pediremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Aleluya. Miren cómo Juanito persiste en que nos amemos. Y nosotros le damos y le damos y le damos. Y le damos. Y le seguimos dando. Amémonos, 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 amémonos. Pero en realidad nos amamos unos a otros. Y fíjense que el apóstol Juan hace hincapié en que nos amemos unos a otros, porque así es como se conoce que amamos a Dios. Y el Señor Jesucristo fue poquito más allá. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que nos amemos unos a otros entre los hermanos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que amemos a nuestros enemigos. Eso, hermanos, es serio. Porque si entre nosotros es difícil amarnos por la dureza de nuestro corazón, al prójimo, ¿cómo lo vamos a amar? Díganme. Bueno, hermano, yo entiendo que si usted verdaderamente tiene a Dios en su corazón y ama a los que no lo aman, ahí está la clave, porque digo yo personalmente, yo aquí en la iglesia yo los amo a todos y Dios conoce, pero el que a veces no ande uno ahí no quiere decir que uno no los ame, pero cuando alguien que le hace algo, humanamente se lastima a uno, pero eso no es duradero, porque el Espíritu Santo viene y te dice, no está bien, yo sé que eres carne y te duele, pero yo estoy contigo, dice, yo soy el que va a arreglar las cuentas, no te preocupes, sigue adelante, no mires a lo que te dicen o lo que dicen, pero cuando pasa ese tiempo, la misma persona viene y te dice, perdóname, y cuando uno no es culpable de lo que dice la gente o de lo que la acusan, uno siente como que le cae una cosa tan hermosa que baja de su cabeza a los pies, y entonces, pero uno ya había olvidado esas cosas, pero se siente triste porque la otra persona, la carne se siente uno triste, pero cuando viene ese encuentro con la persona, que si es un olvido, que se pide perdón, es un olvido, es una limpieza, es un descanso, y que después
lo miran que se abraza uno con la persona que dice, mira que no estaban ahí de las greñas, y entonces, pero ahí es donde mostramos que verdaderamente nos amamos, porque si no nos amáramos, nunca ni siquiera nos volviéramos a ver. Pero No, sucede. como humanamente uno, como le digo, uno no es perfecto, todos tenemos errores, pero por eso tenemos el Espíritu Santo que te dice, no está bien, reconcíliate o hazte a un lado. ¿Ponte a cuentas? Pues sí, ponte a cuentas, porque yo no soy un Dios de hora y ni de mañana. Mire lo que el Señor Jesucristo dijo. Dijo, ajá. Si traes tu ofrenda y te acuerdas Ajá, que no estás a bien, cuenta, ve y ponte a cuentas. Sí. Pero no digo llévate la ofrenda, No. deja aquí la ofrenda Sí. y ponte a cuentas. Es Y luego porque vienes. cuenta, ¿cierto? Exacto. Pero cuando uno, hermano, tiene que perdonar de corazón, porque no nomás de labios, porque si dice, ay, yo te No, perdono, pero eso al no es ratito perdón. anda lo mismo, Eso no tira, es que no se perdón. corta, no es perdón. O sea, Pero cuando usted perdona de corazón, todo es bonito, aunque se olvida todo, porque el Señor nos quita esa cosa, Claro. esa carga, nos la quita, y ya es una cosa tan hermosa. Claro. Así es de que yo creo que yo los amo en el Señor a todos, hermanos. Gloria a Dios. Si a veces no me ven con la risa de oreja a oreja, es porque a veces me duele una pata y no puedo estar pero Con el Dios dolor es no puede estar maravilloso. estirando Dios es los grande, labios. Dios es grande, Dios es maravilloso, y Él dice que tenemos que tener pruebas y luchas, pero confiamos que Él nos va a hacer pasar por ese dolor, esa cosa que nos pasa, pero que nos amemos unos a otros. Yo los amo en el Sí. Señor, hermano. Gloria a todos. Dios. Diga, hermano Rey. Esa es madurez. Eso es madurez. Madurez es conocimiento. Sí. Fíjate, si se ponen a hablar, porque yo abrazo a mi hermana o la hermana me abraza a mí, salen tantas lenguas largas Ujú. que no son de Dios. Imagínate, si yo obedezco a lo que dice el apóstol Pablo, saludaos con ósculo santo. Ajá. Ups. ¿Qué van a No hay madurez. Y el que no es maduro, hermanos, es terrible. Es de allí viene. Y de ahí sale una raíz y sale una maldad. Y sale una Por la maldad. perversidad del corazón. Y esa Eso es. maldad, si se riega, contamina al que no está firme. Cierto. Por eso, el que está firme, mire que no Mira cae. que no caigas. Esas cosas, deséchalas. Sí, Deséchalas. totalmente. Pero el enemigo va a estar insistiendo. Oh, sí. Lástima, lamentablemente, la situación de una persona que piensa así o se porta así. Sí, Porque triste. una de las cosas que se le olvidó es que va a estar delante del Señor. Un día. Cierto. Y va a dar cuentas. Y todo lo Todo que vamos haga, a dar cuentas. todo lo que haga yo en contra de mi prójimo, lo estoy haciendo en contra Contra de de Dios. Dios. Amén. Porque Él es la imagen del Dios mismo. Porque somos- Ahora, en cuanto a las asperezas, como dijo la hermana, si no viene y te pide perdón, ve tú y ponte a cuenta. Ve tú y pídele perdón. No, pero yo fui al ofendido, no importa. El Señor Jesucristo dijo, pídele perdón. Te ofendió, ve y dile perdón. ¿Por qué? Porque es necesario estar en paz unos con otros. Estar todos en buena armonía y así mostrar que Dios mora en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y en qué lo vamos a mostrar? En que nos amamos unos a otros. No hay. Tocando ese tema, pedimos perdón. ¿Acepta el perdón la persona? Ese es otro punto que, Por eso hermanos, que el amor es incondicional sí, de Dios. O sea, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Es incondicional. Es una decisión personalmente que se tiene que hacer. que se toma así. No de que, hermano, sí lo perdono, ¿verdad? Si pide perdón uno, sí lo perdono. Y se siente porque el Espíritu nos da testimonio A nuestras en que somos hijos de Dios. Amén. Allí es donde está, hermano, la presencia de Dios que mora en nosotros. Nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, y eso así es.
en que nos amamos unos a otros, con el amor de Dios, un amor, hermanos, entrañable, un amor que se siente, un amor que las personas, hermanos, dan testimonio de él. Dije, hermano. Sí, hermano, conforme a lo que dice mi hermano Rigo, es cierto, ¿verdad? Que cuando uno va o hay algún problema, uno va y pide, si uno siente pedir perdón, ¿verdad? El Espíritu lo guía a eso. Sí, y a veces, pues, aunque uno no quiera, pero si uno quiere estar en paz con Dios y con uno mismo, va. Y aunque uno no haya tenido la culpa. Exactamente. Pero como dice el hermano, que si el otro responde, sí, yo te perdono, ¿verdad? Uno siempre también cuando es un perdón de corazón que lo acepta. Pero cuando uno dice, perdóneme hermana o hermano, esto y esto, oh sí, eso no es. Pero usted ya salió de su responsabilidad como hija de Dios. Mi responsabilidad. Sí. Es decirle perdóneme. Sí, claro. Ya la persona que no responde con el perdón verdadero, allá, ¿verdad? Sí, ya. Pero uno, Ella va a dar cuentas a Dios, él va a dar cuentas a Dios por eso. Sí, de que uno ya va a pedir perdón. claro. Ya su corazón ya está en paz. Es algo muy importante de que si uno pide perdón y la persona no lo acepta, ya queda en la persona. Sí. Y porque sucede, hermano, muchas veces. Sucede. Usted llega y, mire, hermano, perdóneme. Sí, está bien, le perdono. Y se va, Ajá. le da la espalda. ¿Qué ha pasado a mí? En lugar de regocijarse y gloria a Dios, que nos ponemos en paz, no. Ay, amén. Y una oración. Sí, entre los dos. bonito, pero no, hermano, no dan cavidad muchas veces. Es que el perdón no tiene que ser solamente nosotros mismos aquí en la iglesia, afuera. No, a todos lados, eso es Todo el mundo, ¿no? de nosotros, claro, Sí. Todos. Allá, claro. en cierta ocasión y Augusto se amaba igual que yo, y Chaparrito igual que yo, pero tenía un machetín envainado con un crucero de bronce, vendemos. Llegó ahí a donde trabajaba, y quise yo sacárselo, y él lo agarró. Oh, Y le corté. En eso sale mi mamá. Augusto, te cortaste, te voy a curar. Pero Augusto no le dijo que yo había sido. sí. Y yo le estaba dando trabajo a él, el de abril. Entonces yo lo llevé a los farmacéuticos, es como un enfermero, ¿no? Se pone una farmacia, tiene que saber de todo. Sí. Lo llevé que lo curaron, no necesita curación. Dice, pues, le puso una venda, le puso una cura. Otro día llegó al trabajo, yo estaba trabajando, veniste. Porque le dije, los días que no puedo trabajar yo te los pago, no te preocupes. Llegó, pues le me hizo tarea y todo, hermano, yo agachadito así no como me está como una piedra detrás de mí. ¿A dónde llegó el perdón que no haya dado? Terrible, terrible, ¿no? Y de eso, hermano, en el mundo cada ratito sucede. Un ejemplo, hermano, así rapidito, Sí. ahí el vecino de la casa, una señora cuida a la mamá. Y pues las dos son medias contradictorias. Las dos tienen sus cosas. Sus temas. Sí, y entonces un día me llama la hija de la señora y me dice, mire, doña Marina, yo ya no voy a cuidar a mi mamá, me dijo, si quiere usted vaya a cuidarla. Entonces, y le digo, ¿y por qué? No, me dice que se soltó a decir pero cosas de la señora, que le había dicho que esto y el otro y que hasta le había pegado. Y me dijo, yo no la voy a cuidar más y yo voy a ir a reportar a la policía, me dijo, porque ella no me podía haber tocado. Le digo yo, niña fulana, le digo, no haga eso, es su mamá, ella está anciana, le digo, perdónela. No, me dijo, Dios no la perdona. Se Y imagina. le digo, mire, cuando ella falte, le digo, usted le puede pedir eso. Le digo, es más, Le va a pesar. Perdone, le digo, y se ponga a cuenta con ella. Sí. No, me dijo yo, y ya voy a ir a retirar todo, y yo ya no la puedo. Wow. Bueno, le dije yo es consejo que le doy para usted bien, para su bien, y para el bien de su mamá. De los dos. No es bueno, le digo, que ustedes estén en esa discordia. Pues Y- así quedó. Ya los días ya la volví a ver otra vez ahí en la casa. Se pusieron de acuerdo. Sí, y me Gloria a dijo Dios. la señora, pues Sí. fíjese que ya vino mi hija de regreso. Qué bueno. Le dije yo,
qué bueno, ni a nadie le dije que ustedes ya hicieron las paces. Sí. Porque no es bueno, le dije yo, estar uno en esa discordia. Porque un día usted falta o ella falta, le digo, nosotros no sabemos. Y queda. Gracias a Dios que ella ya regresó y ya se pusieron las cuentas. Gloria a Dios. Me Sí, alegra porque- mucho de eso. claro, eso es bueno. Y eso pasa, hermano, que a veces hay padres o hermanos que pasan años que no se hablan. Uy, muchos, muchos. Y sabe usted que esos son demonios que se han soltado peor últimamente, Duro de corazón. metiendo dureza en el corazón, metiendo discordia, rencilla y de todo en las personas. Y no solo en la gente de afuera, en las iglesias. Sí, también. Terrible. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa. Nosotros, hermano Paco, fuimos a visitar a una mujer ya de edad, estaba en coma. Y la hija llegaba y lloraba porque no estaban. De acuerdo. Eran enemigas, pues, y lloraba aquella mujer. Y hicimos una oración. Allí el hermano Paco puede decir, miren, la mujer volvió. ¿Ya usted volvió? Por el papelito que tenía. Gloria a Dios. Volvió ahí. Gloria a Dios. No sé si usted murió. Es que es tan bonito, hermano, cuando uno se perdona entre sí y puede convivir con confianza, hermano. Porque usted no me va a dejar mentir, cuando no está de acuerdo con alguien, inmediatamente el mal espíritu ese de que "Ay, aquí está", y se siente mal. Entonces, ¿quién es el que padece? Uno mismo, por no ponerse de acuerdo, solito. En cambio, si nos ponemos de acuerdo, nos miramos y nos da alegría, nos da gozo. ¡Wow! Gloria a Dios. Aquí está el hermano, aquí está la hermana. Lo mira y Dios le bendiga. Con gusto. ¿Verdad? No como algunos que se saludan y Dios les bendiga entre dientes. Diga. En el mundo secular eso sucede y está escrito. Porque el hijo será contra el padre contra el hijo, la madre así con la nuera, con la suegra y con todos los demás. Pero en el pueblo de Dios no tiene que ser. No debe existir. No. Para Porque nada. somos pueblo de Dios. Amén. Somos hijos de Hijos de Dios. Dios. Somos representantes de Dios. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque Esas asperezas, esas discordias. La misma palabra dice que dura tu palabra, Señor. ¿Quién la ¿Quién podrá llevar? Sí. Solo Sí, estando. Por eso es que el Señor, hermano, no dejaba de orar. No, siempre. El Señor no dejaba de orar. Y nos mandó a nosotros a hacer lo mismo. No a nosotros, y nos dijo para que no entréis En tentación. Velad y orad. Sí, ¿Y qué digo? Siempre. porque solamente así Siempre. podemos. No hay otra manera. Sí. No hay. en ese tiempo el Señor estaba discipulando Sí. para enseñarles. No había comenzado la gracia. La gracia todavía no Y había la iglesia- entrado en Y vigencia. la iglesia no lo estaba discipulando, por eso que el Señor lo dijo. Pero nosotros ya tenemos la gracia. Ahora sí, ya estamos en la gracia. Lo que nos toca a nosotros es escudriñar la Escritura. Y obedecerla. Sencillo. Sencillo, así. Miren lo que nos dice el expositor. Nadie se siente inclinado a amar todo el tiempo. Pero cuando nuestras motivaciones son mostrar nuestro amor por Dios, amando a los demás, Él ve nuestro corazón. Incluso si nuestras acciones son mal entendidas, primera de Juan 3:20, cuando no amamos a los demás como deberíamos, podemos pedir la misericordia y la ayuda de Dios. Él entiende nuestra fragilidad y es rápido para perdonarnos y ayudarnos a volver al camino. El perdón de Dios es mucho más grande que nuestros sentimientos. Amén. No importa cómo nos sintamos, podemos recibir su misericordia, acercarnos con confianza a su presencia y darle a conocer nuestras peticiones. Felizmente, el amor no se basa
en cómo nos sentimos No. en un momento dado. Cuando alguien dice o hace algo hiriente, nuestros sentimientos hacia ellos seguramente no son positivos, con lo que explicaba nuestra hermana María. Pero no debemos permitir que nuestros sentimientos dicten nuestras respuestas. La mejor manera de superar las emociones negativas es obedecer las Escrituras. Podemos responder con amor a pesar de nuestros sentimientos, demostrando bondad, dando cosas buenas a los demás y tratándolos con dignidad. Así es como elegimos poner nuestro amor en acción, obedeciendo el mandamiento de amarnos unos a otros, que se encuentra en pasajes de todo el Nuevo Testamento. Las Escrituras nos dicen que debemos sentir amor. Nos dicen que debemos sentir amor. Nos dice que actuemos en amor. Sin embargo, nos anima a saber que cuando elegimos actuar con amor, obedeciendo la verdad de la palabra de Dios, nuestros sentimientos hacia las personas por lo general comienzan a cambiar y se vuelven más positivos. Muchos líderes influyentes han notado que los sentimientos no nos llevan a los comportamientos correctos, pero sí podemos comportarnos de manera que experimentamos los sentimientos correctos. Nuestra obediencia de amar verdaderamente a los demás con nuestras acciones agrada mucho a Dios y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Primera de Juan 3:22. Si miramos el contexto de esta promesa, vemos que está rodeada de versículos que nos dicen que nos amemos unos a otros. Nuestra obediencia al mandato de Dios de amar a los demás también afecta la eficacia de nuestras oraciones y aún nuestra capacidad de recibir el perdón de Dios. Como dijo Jesús, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El apóstol Pedro desafía al esposo a tratar a su esposa con comprensión y honor para que sus oraciones no sean estorbadas. Sin duda, lo mismo podría decirse del resto de nosotros, sin importar el tipo de relaciones que tengamos. No debemos ignorar el mandato de amar a los demás y permanecer en estrecha comunión con el Padre. Mira, hermano, qué precioso y qué delicado es esto de amarnos, de perdonarnos, de vivir en consagración. Es que la vida del cristiano no consiste en sentimientos ni en emociones. No. No consiste. Si nos dejamos guiar por eso, entonces no estamos aceptando lo que es la verdad, lo que es la palabra de Dios. Amén. Sentimientos, emociones, no. Es visión y decisión. En la vida del cristiano es lo que tenemos, la decisión, amar al Señor en toda su deidad, en todo su ser, amarnos unos a los otros. Es la decisión, porque las emociones traicionan. Sí, siempre. Las emociones traicionan. Si nos vamos por emoción, no nos ha mandado a vivir por sentimientos ni por emociones. no. Él no tuvo sentimiento. Él no tuvo sentimiento. En toda la escritura no vemos que él tuvo sentimiento. No, él tuvo amor. Amor. Amor.
Amor para todos, para sus enemigos, para todos, tuvo amor. Ahora, poniendo énfasis en el asunto del perdón, ya lo hablamos, lo entendemos y sabemos que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo sus ofensas, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Entonces, ¿en qué posición nos quedamos cuando decimos es que yo no puedo perdonar? El daño que me hizo fue tan grande que no lo puedo perdonar. ¿En qué posición estamos? De acuerdo a la clase del domingo pasado, donde el apóstol Juan nos dice, hijos de Dios o hijos del diablo. Y cuando uno dice que no puede perdonar o que no quiere perdonar, eso es peor, o que no va a perdonar, ya decisivo, ¿hijo de quién está declarándose? El diablo. Miren qué serio, qué delicado. Es que a veces, hermano, eso del perdón a veces es bastante tremendo. Es que es. Más que todo cuando a veces uno, por ejemplo, entre el cónyuge, a veces han pasado muchas cosas Terribles. y eso pues uno lo va atesorando y lo va atesorando. Especialmente las Una mujeres. experiencia, hermano, Sí. de hace años, Sí. que yo estaba bien tremenda y en un retiro ahí el Señor me liberó. La ministró. Sí. Espíritu Santo, gloria a En Dios. un retiro, allí el Señor me ministró, me llevaron a un lugar, me ministraron y allí con la Aleluya. oración con la oración, El poder del con las Espíritu Santo. oraciones de las hermanas, Sí, amén. pude perdonar. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Que así es, fíjese hermano, de que las mujeres son las que más difícilmente pueden perdonar porque ellas Dios las hizo así. Tienen en su corazón eso. El hombre no. El hombre, hermano, se le olvida. Ahí nomasito. Diga. Mira, el punto principal de la hermana para recibir eso. Decidió ir. Era el lugar. Es la decisión. Decisión, sí. Ella tomó la decisión, Dios le dio la bendición. Amén. La respuesta. Así es. Porque Él tiene la respuesta. Pero ¿qué tenemos nosotros que decidirnos a recibirla? A dar el paso. A dar el paso. Dice aquí, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y si Él no nos perdona, ¿en dónde vamos a ir a parar? Al infierno. Así sencillo. Pues dijo el Señor, dice, yo no vine a condenar al mundo. Él solito, la persona solita se condena. Se condena, sí. Porque no acepta la verdad, no acepta al Señor Jesucristo. Y No el que- rechaza. Y el que no quiere aceptar, está perdido. Allá va. Está perdido. Claro está, Mateo 6, 14, versículo 14 y versículo 15. 15, sí, amén. Así es que, hermanos, tenemos que perdonar. No es opción. No es opción. Tenemos que perdonar como hijos de Dios, como personas que conocemos al Dios eterno, al Dios de amor, al Dios de paz. Tenemos que estar en paz, tenemos que estar en amor unos con otros, tenemos que perdonarnos. Si alguien, hermano, está en esa situación que no quiere perdonar, que no quiere y que no quiere, si usted va y lo logra hacer recapacitar, ha salvado un alma, Amén. la ha librado de la muerte. Fíjense, qué tremendo. Por eso, hermano, es bien importante interceder por los demás. Aquí hay veces que usted intercede y como que no le va muy bien, pero bendiga el nombre de Jehová, de todas maneras. Es que ¿Qué el iba a que vive decir? el que vive en el Señor y está en el Espíritu de Dios tiene los frutos. Tienen los frutos. El primero dice amor, Amor. gozo. Ay, de que cuando uno perdona y lo perdonan es un gozo. Y de allí viene paz, Paz. que son los primeros 3 frutos Amén. de Amor, eso es gozo, vivir paz. en el Espíritu. Y cuando esté en gozo paz, y paz. hace bien a todos, benignidad.
bondad. O sea, Gracias, Señor. está bien, tiene los frutos del Espíritu. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Pero el que hace, hermanos, excepción de personas, ¿cómo se está declarando? No es de Dios. No es de Dios. Y en eso, hermanos, hay mucha tela que cortar, pero vamos a avanzar. El capítulo 3, 23 y 24. Aleluya. Morar en él. 3, 23, 24. 23 y 24 del capítulo 3. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios Aleluya. en él, y esto sabemos, Dios. que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Verdad, hermano? Sí, amén. Gloria al Señor. Sí. Ahí está el Espíritu Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo de Dios. Claro. El que redarguye. Es sencillo el asunto así. Mire lo que dice nuestro expositor. La palabra permanecer significa morar o vivir en. El apóstol Juan nos dice cómo permanecer en comunión con Jesús, creer en Él y amarnos unos a otros. En Juan 15, el apóstol registra la invitación de Jesús a sus creyentes a vivir en Él, su palabra y su amor. Jesús claramente conecta el vivir en su amor con amarnos unos a otros. Y Juan hace eco de esos mismos mandamientos en estos dos versículos. Para permanecer en estrecha comunión con Jesús, los creyentes deben dedicar tiempo intencionalmente a leer las Escrituras y reflexionar en sus verdades. La palabra de Dios nos recuerda la profundidad de su amor, nos muestra su voluntad de que vivimos una vida justa, revela nuestro pecado y nos da instrucciones claras sobre cómo amarnos unos a otros. La palabra de Dios revive nuestra alma, nos da sabiduría, alegra el corazón y nos proporciona ideas para vivir. La palabra. Leer y conocer la palabra debería ser la máxima prioridad para todo creyente. Juan 15:4, Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Juan nos recuerda esta promesa y celebra su cumplimiento en su primera epístola. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios que mora en nosotros renueva nuestra mente, nos recuerda la verdad, nos convence del pecado y nos anima a amarnos unos a otros. Felizmente no tenemos que depender de nuestra propia fuerza o sabiduría para poner en práctica sus mandamientos y vivir con justicia. Jesús ha provisto todo lo que necesitamos para que permanezcamos en una relación con Él, su palabra y su Espíritu. Mira, hermano, qué precioso. Es que Él nos ha dado todo. No tenemos nosotros que quebrarnos la cabeza para poner algo de nuestra parte. No. Él nos dio todo ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Leer su palabra. Estar en comunión con Él. Porque entre mejor le conozcamos a Él, más fácil entendemos la palabra de Dios. ¿Qué ajustes debemos hacer para asegurarnos de permanecer en Jesús? Pregunta. ¿Qué ajustes debemos hacer para asegurarnos de permanecer en Jesús? Uno de ellos, leer la palabra del Señor. Tenemos que ajustarnos a ello.
Otro ajuste, Orar. orar. Otro, Ayunar. ayunar, hacer vigilias para estar siempre en comunión. Y uno bien importante, que lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos y lo decimos. Amor, amarnos unos a otros. En comunión los unos nosotros. con los otros. Si nos amamos, estamos en comunión. Sí. Y mire, hermano, qué bonito, qué precioso cuando estamos en comunión. Quiere decir que estamos en el mismo espíritu. Y cuando estamos en el mismo espíritu, hermanos, mire, no hay diablo que venga a molestarnos. No hay. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo espíritu. Estamos en gozo, en paz, en comunión. Y cuando un dardito de esos chimuelos del enemigo quiere llegar, el escudo de la fe lo apaga inmediatamente. Se acabó, dígalo. Señor Jesucristo, y un hombre experimentado en esto dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos En armonía. aleluya. No Es dijo como el buen óleo. con distinciones. Sí. No dijo por allí otra cosa que el Señor los reprenda o que el Sí, Señor los amén. ayude, que se arrepienta. A ver, en el nombre de Jesús. Pero el Señor, esa es la palabra y la promesa del Señor. Amén. Aleluya. Juntos en armonía, En armonía. en un mismo sentir, en un mismo parecer. Amén. Porque tenemos el mismo Señor, mismo Dios, mismo Espíritu, mismo bautismo, La misma fe. misma mente. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué precioso. Esto es precioso, hermano. Y así debemos Gracias, de Señor. vivir Amén. siempre. Aleluya. Gloria Lo a que Dios. estamos en Cristo Jesús, hemos sido libres. Aleluya. Hemos sido libertados del pecado. Hemos sido libres de las cadenas que nos ataban. Gracias. Amén. Y ahora nosotros moramos en Él, Gracias. porque Él Mora mora en nosotros. Mora en nosotros. Gracias, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para que el Señor se digne en morar en nosotros? Gracias, Señor. Gracias. ¿Y cómo esto se lleva a cabo? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y entonces nosotros podemos morar en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 4, verso 1, 2 y 3. Lo leemos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no es de Dios. Y está el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aleluya. Mire qué tremendo es esto. Todo, todo. El espíritu del anticristo. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne Aleluya. a morar entre los seres humanos, a dar ejemplo, a salvarnos, Aleluya. a pagar por nuestros pecados. El alimento del anticristo es la apostasía. La apostasía. Amén. Y eso, hermanos, es tremendo. Ahora, nosotros como cristianos, ahora entramos a otro plano. Ya de amarnos entre nosotros, ya de que Cristo esté en nosotros, que mora en nosotros, nosotros moramos en Él. Ahora entramos a otro plano, a conocer y a discernir el espíritu de error, el espíritu del anticristo, porque está en vigencia. Aquí opera un don del Espíritu Santo, discernimiento del El Espíritu. Espíritu. Amén. Amén. Ahí es donde está, y al cristiano, el cristiano que tiene discernimiento del Espíritu, porque el Espíritu Santo, Él puede dar todos El don. Sí, los dones sí, a una sola persona. sí.
Y una persona le da uno, a otros dos, porque él reparte sus dones como él quiere. Como Él quiere. Amén. Ajá. Y aquí está hablando, dice, no creáis a todo espíritu. Ahí en acción, discernimiento de espíritu. Amén. Dice, y probad. Probad los espíritus. Sí, probad. Amén. Dice, los espíritus sí son de Dios. Sí son de Dios. Amén. Porque muchos han Han salido. salido por el mundo. Que dicen muchos profetas han salido por el mundo. Y la diferencia es esta, que cuando el profeta de Dios habla, se cumple. Amén. Y cuando el profeta que no es de Dios habla, no No se se cumple cumple. porque no es de Dios. pasó nada. Porque Amén. no es de Dios. Porque no está hablando de parte de Dios, está hablando de su propia ganancia. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder saber eso? Si es de Dios o no es de Dios. Aquí en esta iglesia, hermano, un día, hace mucho tiempo, el pastor le vino a no ir y tenía esos aparatos. Vino uno y de los quitó y se los tiró a la basura. Y la madre los pasa a usar. En esas personas, digo yo, ¿por qué actúan así en la iglesia cuando no hay una seguridad de parte de Dios que está usando a la persona? Es que no es Dios el que está hablando. Hasta la fecha el pastor lo está usando, el pastor lo tuvo que venir a sacar de la basura para volver a estudiar con él. ¿Se imagina? Ahí va Ahí. lo que vimos en el punto anterior. Sentimientos. Lo traicionó el sentimiento. Sí. Lo traicionó. No obró por mandato divino, No obró por eso. sino por sentimiento. Yo quiero Yo creo. y yo creo. Porque una cosa es, hermanos, una diferencia entre yo creo que Jesucristo vino a morir por mí y otra cosa es que yo creo que mañana a usted Dios le va a dar una casa. O peor, pacte con $1,000 y Dios le va a dar con su carrito viejo. Terrible. Sentimiento de las personas y que se mueven. Pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a probar o vamos a saber o vamos a entender que el espíritu del tal es de Dios o no es de Dios? Porque el Espíritu Santo, si está, es el que le da la seguridad y el que es, Y es que el que está en el espíritu y tiene, vive en el espíritu, anda en el espíritu, no lo van a engañar fácilmente, diga hermano. van a Oh, perdón, engañar. perdón, espérame. Sí, termino. No, dígate. Siga, hermano. Sorry. Ok, siga, hermano. Si habla de la palabra de Dios, es verdad. Sí, Pero si no, es falso. es falso. ¿Sí? Todo Sencillo. tiene que ser, todo lo que hablamos, todo lo que habla, tiene que ser respaldado por la palabra de Dios. Sí. Ahora, hagamos un paréntesis. Yo casi me gusta usar eso, les digo, hermano, esto lo digo yo, no me vaya a pedir cita porque no hay. Ajá. Lo digo yo, Sí, no está escrito, no es la palabra de Dios. claro. Pero si alguien habla conforme a la palabra de Dios, respaldado por la palabra de Dios, es verdad. Sí, porque fíjense que hay profetas que el Señor los usa y le dicen a usted la profecía y tiene fiel cumplimiento a corto plazo. Sí. Porque las profecías que el Espíritu da, hermanos, a determinada persona o a la iglesia, se cumple cuando es del Señor. De parte de Dios. Pero cuando, hermanos, alguien viene y habla, ¿cómo nosotros vamos a saber? Porque aquí, probad los espíritus, es lo que dice, si son de Dios o no son de Dios. Lo que les explicaba hace rato, el tipo que estaba diciendo que Dios habita en tinieblas y estaba leyendo un versículo de la Biblia, de Salmos, Es que usan la palabra, pero un versículo aislado que no lo y que no entienden de qué está hablando ese versículo. Porque para eso hay que saber de qué viene hablando para ver qué fue lo que quiso decir o qué fue lo que dijo ahí específicamente. Disculpen, hermano, no lo quiero distorsionar, pero ese estaba más falso que el diablo. Es terrible.
Porque el diablo Como- sabía los... Como el otro que el que les dije que estaba diciendo que Jehová es Satanás. Qué tipo más perverso. Ese sí es hijo del diablo 100%. Está leyendo la Biblia y está asegurando lo contrario de lo que es. Un pequeño testimonio de lo que estamos hablando ahorita, que cuando es palabra del Señor y es una profecía que viene de parte del Señor, la profecía se cumple, porque yo he visto el testimonio de Lalo, el gordito que viene, allá en San Valley, vino un predicador y le profetizó que él iba a llevar la palabra, ¿verdad? Pero dice, tienes que serme fiel. Séme fiel, dice, yo te voy a llevar por partes que tú no has soñado Ni te lo ir. imaginas. Ajá, dice, pero serme fiel. Dice, y lo que te estoy diciendo no te lo digo yo, te lo dice Amén. el Espíritu Santo que me dijo que te diga esto. Dice, obedece a la palabra de Dios y tú vas a ver, dice, el cumplimiento en tu vida y no en mucho tiempo. Y al poco tiempo el muchacho se metió en ayuno de oración y le dijo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y empezaron a Empezó ver a el llevar. cumplimiento, empezaron a llamar. Y por eso le digo, cuando es del Señor, es el cumplimiento, como dice usted, Sí. ya sea que en pronto o más tarde, pero palabra de Dios se cumple se cumple, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos sometemos, creemos en la palabra de Dios, que dice, sí, Señor, aquí estoy, está adelante. Pero cuando no es de Dios, así lo arrastran entre las greñas en la iglesia y pum, 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 que esto, nada pasa. ¿Por qué? No. Porque es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Actuar en la carne no lleva fiel cumplimiento. En Ay, el disculpe, espíritu, hermano. sí. Siga. No, sí, amén. Buen testimonio. Así, hermano, una hermana, bueno, aceptó al Señor y no era estéril. Vino, le profetizaron. Una hermana aquí en la iglesia iba a salir embarazada y pasó el tiempo y no había resultado. Entonces, esta señora o mujer o hermana habló propio de ella. Se sintió mal. Entonces, alguien así como yo me voy a aconsejarla que no ha llegado su tiempo. Y la aconsejé. Y vino el embarazo. Y se fue de aquí. Como a los 9 años vino el regreso, miren, este es el hijo de la... O sea que hay que esperar con paciencia. Hay veces que uno se sofoca, hermano. Se sofoca porque dice, ¿y cuándo? ¿Y a qué horas? ¿Cómo? Y empieza. Y no, la cosa es que hay que probar los espíritus. Dirección directa del Espíritu Santo. Que la Escritura en una parte dice que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. La iglesia opera por el don de profecía. El don de profecía, sí. Por eso, Sí. el don, cuando la sierva, el siervo, hermano, habla en lengua extraña a la de nosotros, Dios está enviando un mensaje, Sí. sea para la persona misma o para los demás, sea directamente personal o sea congregacional. Amén. La cosa es que debemos de dejar que él termine la acción del Espíritu Santo, Sí, claro. no intervención. Amén. Porque el hermano va a ir directamente, él ya recibió y va directamente con la hermana, con el hermano, con el niño, con el joven, con el quien sea, le lleva mensaje porque se lo ha revelado el Señor y le dice esto y esto y esto para ti. Amén. Y está. Gloria a Dios. Eso es lo que viene de Dios. Ahora, en cuanto a lo que nosotros tenemos en la clase, dice, no podemos creer a todos los maestros que afirman tener una palabra de Dios. ¿No? La Biblia deja claro que hay falsos maestros en este mundo. Bien. Algunos de ellos pueden tener posiciones de autoridad dentro de la congregación local, tales como pastores, maestros o líderes y de grupos pequeños. Otros pueden tener muchos seguidores, tales como oradores populares, podcasters y autores.
Algunos son conocidos solo en su familia y círculo de amistades. No importa dónde se comporta un concepto espiritual, desde un púlpito, un salón de clase, un libro, una pantalla o una masa en un comedor, una mesa en un comedor. Es vital que probemos lo que vemos y escuchamos a la luz de la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros podemos oír muchas cosas. La Biblia dice oírlo todo, retener lo bueno, porque eso te va a ayudar, te va a edificar, te va a sacar hacia adelante. Ahora, practique estos 3 sencillos pasos para evaluar la enseñanza de alguien y probar los espíritus si son de Dios. Primer paso. Y esto sí, hermano, quiero que le pongamos atención. Lea y estudie las Escrituras usted mismo, personal. O sea, agarre, hermano, esa responsabilidad de leer, de estudiar las Escrituras. Ore mientras interactúa con la palabra de Dios para entender lo que está leyendo. Dios se revela a través de su palabra escrita y su Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla y aplicarla a nuestra vida. La Biblia es la norma por la que juzgamos todas las ideas morales, éticas, espirituales y nuestras relaciones. Por lo tanto, debemos ser estudiantes de la Biblia continuamente, siempre. Ese es el primer punto. Segundo punto, participe activamente en su iglesia local para conocer a las personas a quienes usted permite que influyan en su vida, para lo que usted tiene en su círculo de alrededor. Interactúe, platique, como decía hace rato, para conocerlo, para saber si estamos en el mismo espíritu, si pertenecemos al mismo Espíritu Santo, al mismo Espíritu de Dios, o qué está pasando. Entonces vamos a darnos cuenta. El carácter de Cristo se verá en la vida de los creyentes si un líder dice que ama a Dios, pero es cruel con su cónyuge o hijos. Tenga cuidado. Si un amigo afirma tener una palabra de Dios, pero su vida está marcada por los chismes o la codicia, comprenda que con mucha seguridad el mensaje no proviene del Señor. Señor, así es, amén. Porque eso es triste, díganlo. 2 cosas, las 3, estamos leyendo, son parte del discipulado. Sí. Son parte del discipulado. Maestro me dijo así, lo primero, estudiar la Biblia, para empezar, en oración. Después, involúcrese en el ministerio. Involúcrese. Porque de ahí donde viene el conocimiento se lo está dando la enseñanza. Sí. El estudio de la palabra de Dios. Pero involucrarse es el servicio. Es servir. Es estar sirviendo al Señor. Porque nosotros no lo servimos físicamente, lo podemos servir uno a otro. Sí. Espiritualmente nosotros estamos sirviendo al Señor y nosotros somos hijos espirituales. Amén. Amén. Y por lo menos fíjese la diferencia de lo que dice aquí, de que convivamos uno con otro, que nos conozcamos más. ¿Para qué? Para saber qué es del Señor. Y si con quien nosotros nos relacionamos más está desviado o está desorientado, nosotros podamos ayudarle. ¿Para qué? Para que se alinee.
Sí, como dijo ¿Para el qué se hermano, hace? en estos 3 puntos que estamos viendo, los 2 puntos que dijo el hermano, el tercero es que si nosotros nos involucramos en lo que está hablando en el tercer punto, ese nos sirve a nosotros para que nosotros desarrollemos lo que hemos estudiado, hemos aprendido, Amén. y en ese desarrollo nosotros vemos el crecimiento que hemos aprendido, el espiritual, Claro. que Dios está tratando con nosotros. Amén. Y ya cuando nosotros damos ese paso, Señor. entonces sí podemos ver qué es lo que hay alrededor de nosotros, porque si lo sabemos, si no nos movemos de la silla, que podemos saber toda la Sabemos. Biblia de primero Pero hasta pues si último, no nos involucramos, pero si no hacemos nada, ¿cómo vamos a poner lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos para que trabajemos? Ya Difícil. sea en lo que el Señor tenga para nosotros, pero con tener el conocimiento de los hermanos, por eso llamarlo, en una mesa nos podemos sentar, convivir, ahí tenemos el conocimiento en las pláticas del Señor, qué hemos aprendido, qué es lo que no hemos aprendido, qué necesitamos, qué no necesitamos. Amén. Por eso Él dice, unidos en la familia, en las amistades, porque tenemos que estar, que el Espíritu Santo nos ministra y en una oración, en una plática, pero no de chistes de Dios, para tener el conocimiento, y sobre todo el conocimiento después viene el crecimiento de cada uno de nosotros, qué es lo que hemos aprendido, porque así es como lo vamos a practicar, porque si no practicamos, ¿de qué nos sirve que tengamos el conocimiento si no lo ponemos a trabajar? lo compartimos Amén. unos con otros y interactuamos. Bien dicho. Aleluya. Hermano, Es que así debe ser. hasta este momento no hemos podido comprenderlo entre nosotros mismos. Llegará el tiempo que lo vamos a comprender. Este es el tiempo. Pero yo paso con usted, al otro le doy la mano, al otro lo abrazo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hemos comprendido? Ahí está la madurez. Si a mí desde el ego me dice hi, le digo hi. No me afecta, gloria a Dios. Si viene y me da la mano, aleluya. Si me abraza, gloria al Señor. ¿Verdad? No, y a una persona que Dios le bendiga, ni puja. Uno dice, Dios le bendiga, da la vuelta y se va. Gloria al Señor también. Dice la Biblia que hay que darle gloria a Dios por todo. Gloria al Señor. Mayor es el que está en nosotros, que el que está en contra de nosotros. Y eso ya lo hemos discutido, ya lo hemos hablado entre nosotros ahora en la clase, que el que está en nosotros es mayor. Y que nosotros los amamos, que nosotros discernimos y sabemos probar los espíritus, quién es de Dios y quién no es de Dios. Ahora, permanezcamos en la enseñanza de Cristo. Segunda de Juan, versículos 7, 8 y 9. Segunda de Juan 7, 8 y 9. Léamelo, por favor, si lo tienen. Voy a leer la Reina Valera 60. Ok, Aunque señal que el expositor dice diferente. un poquito. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Sí. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo Eso. sí tiene la palabra y al Hijo. Aleluya. Mire, el que persevera en la doctrina de Cristo, en lo que el Señor enseñó, en ese sí tienes, en ese está, en ese habita el Padre y el Hijo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Permanecer en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si permanecemos en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, andamos como Él anduvo, De Dios. amándonos unos a otros, amando a nuestro prójimo,
amando a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene sed, dale un vaso de agua fresca para que se aliviane bien. Llévale jamaica, llévale agüita de tamarindo, algo que le ayude. Este enemigo a lo mejor te va a agarrar del pescuezo después de tomar algo y agarrar fuerza, ¿no? Pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Y es que hay una promesa cuando En se él. hace eso. Sí, Hay una promesa. hay promesa. Y primero va a ser una manifestación a aquel al cual con quien se hizo eso. Dice, Amén. porque haciendo esto, dice el Señor, ascuas de fuego amontonarás Sobre sobre su su cabeza. Aleluya. O sea, lo vas a hacer pensar, reaccionar. Amén. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el expositor. Cuando no somos fiel a leer y meditar en la palabra de Dios, nuestro corazón es propenso a desviarse. Conociendo esta inclinación y los beneficios de vivir de acuerdo con las Escrituras, Pablo desafió de la siguiente manera al joven ministro Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En versículo 10 y 11, ¿qué nos dice? Porque ya terminamos con esto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mira, hermano, qué tremendo. O sea, tenemos que tener ese cuidado de no decirle bienvenido a aquel que no trae la palabra de Dios, que no trae la doctrina del Señor Jesucristo, que no reconoce que Jesucristo vino en carne. Se encarnó el Dios mismo en esta vida. El que no reconoce eso, ni lo reciba ni le diga bienvenido, porque si le dice bienvenido, se hace partícipe juntamente con él. La Escritura contiene varios pasajes que nos sugieren cómo interactuar con los falsos maestros. Pablo fue muy directo en su enseñanza a la iglesia de Gálatas. Estoy maravillado. Mire, hermano, cómo el apóstol usó esta frase. Que la realidad, él no estaba diciendo estoy contento y feliz y gozoso. Él estaba diciendo estoy horrorizado, estoy triste, estoy enojado, más bien dicho. Pero él les dice estoy maravillado de ver qué tan pronto se desviaron del evangelio. Terrible. ¿Por qué? Porque Galacia, hermanos, le habían llevado el evangelio puro y luego llegaron unos mentirosos ahí metiéndole doctrinas de error, diciéndole que la sangre de Cristo no era suficiente, que había que cumplir con ritos de la ley y en fin, se apartaron. El apóstol Pablo tuvo, hermanos, que regañarlos, que llevarlos y decirles que se alejaron de la gracia del que los llamó para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, se lo dice así claramente, no es que haya otro evangelio, que os perturbaron y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Las palabras de Pablo pueden parecer extremas, pero debemos entender la seriedad de torcer la verdad acerca de la enseñanza de Cristo. Dios no tolera a los que alegan a la gente de la salvación.
Debemos ser diligentes en conocer la verdad, conocer las mentiras y no asociarnos con los falsos maestros. Dice, ¿qué nos dice Dios? Podemos sentirnos seguros ante Dios si conocemos y obedecemos las enseñanzas de Cristo, pero debemos salvaguardar esa verdad. No todos los que afirman conocer a Dios dicen la verdad. Por lo que debemos comparar lo que se nos enseña con la norma que es la palabra de Dios. Los que pertenecen al mundo están siendo engañados y posiblemente estarán de acuerdo unos con otros, pero eso es en el mundo. Como creyentes tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y podemos entender y obedecer su palabra. Debemos ser diligentes en permanecer en su palabra y estar apercibidos de toda falsa enseñanza. Amén. Debemos nosotros, hermanos, estar apercibidos, Sí. probar los espíritus, conocer quién es de Dios y quién no es de Dios. Amén. ¿Quién le está diciendo la verdad? Aunque le lea un versículo bíblico, le está diciendo mentira. Y nosotros tenemos que saberlo, que la verdad de Cristo Jesús está respaldada por su palabra. Lo que Él dijo está respaldado por su palabra, y lo que nosotros debemos de entender y obedecer es su palabra. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos tener esta clase, oh Dios de gloria, preciosa clase, Padre, que nos ayuda, Señor, a crecer, que nos ayuda, Señor, a ser discipulados, oh Dios mío, para poder crecer en tu palabra y entender, oh Padre Santo, que nosotros te pertenecemos a ti, Señor. Gracias, Padre eterno, bendiga a la congregación que tuvo a bien, Señor, estar aquí recibiendo esta clase, interactuando con su servidor, oh Dios mío. Gracias por aquellos que se conectaron, Padre Santo. Bendígales, oh Dios, de igual manera que puedan hacer conciencia, Señor, de que nosotros debemos de vivir en santidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Santo eres. Gloria a Dios, aleluya.